Vamos a analizar este circuito. Es un convertidor digital a analógico de 4 bits conocido como DAC R2R. El nombre lo tiene debido a que sus resistencias van a tener valor de 2 veces el valor de, por ejemplo, esta resistencia. Aquí observamos que tengo una resistencia de 2 kilo ohms, mientras que R3 tiene resistencias de 1 kilo ohms. Si observan, las resistencias que están colocadas en vertical, excepto la primera resistencia R1, todas valen 2 veces lo que vale R3, R5 y R7. Estas resistencias podrían ser no de 2 y de 1, sino por ejemplo de 20 y de 10, o de 10 y de 5, etcétera. Lo importante es que cumpla con la característica de que R3, R5 y R7 sean la mitad de lo que vale R1, R2, R4, R6 y R8. Al ser un convertidor digital a analógico, entonces va a tener una entrada compuesta por 4 bits, en este caso, llamados respectivamente bit 0, bit 1, bit 2 y bit 3. Como podemos observar, cada switch que corresponde a cada uno de los bits puede hacer conexión, ya sea con el positivo de la fuente para obtener 5 volts o con el negativo de la fuente, que es la tierra, en cuyo caso obtendríamos 0 volts. A la salida del circuito, que está de este lado, que es Vout o nodo D, que marqué de esta manera, el voltaje a la salida ya no va a tener valores discretos de 0 o 1, sino valores intermedios entre 0 y 5 volts. Como necesitamos el voltaje en este nodo, pues se va a medir del nodo a tierra. Por lo tanto, nada más tenemos una entrada. Esto representa la entrada y una salida. El circuito tiene una entrada y una salida. Una entrada digital y una salida analógica. Mi objetivo en esta ocasión es obtener la ecuación que satisface el circuito. Es decir, con una determinada combinación de apertura y cierre de los switches, qué voltaje voy a obtener a la salida. La ecuación debe ser capaz de decirme el resultado. Para este análisis principalmente voy a utilizar teorema de superposición. Esto quiere decir que, por ejemplo, como pueden observar ahorita, en el circuito todos los switches están conectados a tierra, a 0 volts. Por lo tanto, si tengo puras entradas en 0 volts, pues a la salida voy a tener 0 volts porque el circuito no está alimentado, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si yo cambio de posición, por ejemplo, este switch y el resto de switch apagados? Entonces yo ya podría obtener el primer análisis. Después, por ejemplo, si yo enciendo el bit 1, pero mantengo el resto de switch apagados, puedo obtener el voltaje y así sucesivamente con los otros 2 bits, todos apagados y el bit 2 encendido. Y luego todos apagados y el bit 3 encendido. En total yo tengo que hacer únicamente 4 análisis
en vez del total de combinaciones, porque al ser un convertidor digital analógico de 4 bits, pues ¿cuántas combinaciones podrían salir de este circuito? Pues muy fácil, sería 2 elevado a la n, donde n es el número de bits, pues yo tengo 2 elevado a la cuarta potencia y el resultado serían 16 combinaciones. Y no voy a hacer 16 combinaciones. Imagínense que fuera de 8 bits, pues peor tantito. Entonces nada más voy a hacer el número de combinaciones necesarias. Esto significa que un bit encendido a la vez. De esa manera puedo aplicar el teorema de superposición para el análisis de este circuito. También vamos a recurrir al teorema de Thevenin. No se preocupen, va a ser muy sencillo. Bien, vamos a comenzar. Entonces, voy a encender únicamente este bit, que sería la combinación 1, 0, 0, 0. Es el primer análisis que vamos a hacer. Ahora, observemos que tengo esta rama así, y llegaríamos a tierra. Observen qué cantidad de elementos son. Son R1, R2, el bit 0 que conecta hacia la fuente y llegaríamos a tierra nuevamente. Entonces, si yo tomo en cuenta esto, con teorema de Thevenin, Thevenin nos dice lo siguiente. Delimita tu circuito. Es decir, tú puedes desconectar una sección del circuito para su análisis, obtener el equivalente y continuar con el proceso de este análisis. Fíjense, yo tomo esta rama que les acabo de explicar y me la voy a llevar para acá. Aquí ya la tengo preparada. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. ¿Vale? Es la misma rama. O sea, yo ya tengo un circuito equivalente del lado derecho. Aquí empiezo con tierra. Observen que el de la izquierda es el mismo que el de la derecha. Tengo tierra, tengo R1, el nodo A, luego viene R2 y luego viene, ya no pongo el switch es un cortocircuito, es un cablecito nada más. Viene la fuente de 5 volts y tierra nuevamente. Entonces, es lo primero que tenemos que hacer con Thevenin, delimitar el circuito. Es decir, tomar solamente la parte que yo voy a analizar, la desconecto. Y de este circuito que acabo de delimitar, debo de obtener el circuito equivalente. Para eso es bien importante tener en cuenta el nodo donde desconecté, que es este de acá, el nodo A. Ahora, lo que tengo que hacer es algo bien sencillo, que es obtener el voltaje en el nodo A. ¿Cómo obtengo el voltaje en el nodo A? Pues tengo que saber el voltaje, primeramente, desde A a tierra. Tengo que obtener el voltaje. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? Ahí está, voltaje. Y tengo que obtener la resistencia entre el punto A y tierra para obtener el circuito equivalente. El circuito equivalente debe de ser de esta manera. Voy a tener yo una fuente de voltaje, lo voy a dibujar mejor de esta manera. El circuito equivalente va a ser una fuente de voltaje
con un resistor conectado en serie. Y el nodo donde desconecte, que va a ser el nodo A, ¿verdad? Así, de esta manera, a circuito abierto. Y de este lado, pues ya, nada más eso, así. Entonces debo de hacer que el circuito que tengo aquí sea igual al circuito que tengo acá, en términos de voltaje, corriente, impedancia, etcétera. Y para eso nada más necesito obtener el voltaje entre el nodo A y la impedancia justamente en ese mismo nodo A. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues muy sencillo, lo puedo hacer por ley de Ohm, divisor de tensión, etcétera, pero es bien sencillo esto. Observo, me doy cuenta que el voltaje total en este pequeño circuito es el de la fuente, son 5 volts, es todo el voltaje que tengo en este circuito. Y nada más tengo dos resistores que disipan ese voltaje, están conectados en serie y tienen exactamente el mismo valor de resistencia, 2 kilo ohms, ¿verdad? 2R. Entonces, sabemos que se repartirían en partes iguales ese voltaje, el voltaje total que existe en el circuito. Por lo tanto, el voltaje en el nodo A, que es el voltaje de A a tierra, o sea, el voltaje en R1, es igual a la mitad de el voltaje que tenemos aquí, 5 volts. Entonces la mitad serían 2.5 volts. La mitad. Ese voltaje es el que estoy buscando en el equivalente de Thevenin. 2.5 volts. Y ya tengo el famoso voltaje de Thevenin. Fue muy sencillo. Ahora, lo siguiente que dice Thevenin, bueno, para obtener la impedancia en el nodo que estás buscando, tienes que apagar tus fuentes de voltaje o de corriente que haya en el circuito. En este caso solamente tengo una fuente de voltaje. Las fuentes de voltaje se cortocircuitan. Al hacer eso, lo voy a hacer de esta manera, un poquito más gráfico. Al cortocircuitar, ocurriría esto. Este es mi circuito equivalente. Entonces, la pregunta es, ¿estas resistencias cómo están? ¿En serie o en paralelo respecto al nodo A? Respecto al nodo A, que es esta posición, R1 y R2 están en paralelo. R1 y R2 están en paralelo. Así se escribiría. Esta es la notación que pueden poner. Como ambos resistores son del mismo valor, ellos tendrían como resistencia de paralelo, sería la mitad, o sea, 1 kilo ohm. Ahora, si no me creen, pues hagan las operaciones. Yo voy a escribir aquí abajo cómo lo obtendrían y ya ustedes lo comprueban. O sea, el paralelo de R1 y R2 sería igual, lo voy a escribir aquí arriba porque no lo quiero escribir en otra parte, no quiero que esté alejado de donde puse la anotación. Sería R1 por R2 multiplicado por R2 dividido entre R1 más R2. ¿Vale? R1 por R2, pues 2 por 2, 4. R1 más R2, 2 más 2, 4. 4 entre 4 a 1. Entonces es 1 kilo ohm. La resistencia de Thevenin para mi circuito equivalente es 1 kilo ohm. Y ya está.
el circuito que delimitamos es en esencia el mismo que tenemos del lado derecho. Es el equivalente de Thevenin. Esto tan sencillo es muy poderoso y lo vamos a utilizar para hacer el análisis prácticamente de todo el circuito. Si entendieron hasta aquí, va a ser muy sencillo resolver todo el circuito. Entonces, si no lo entendieron, regresen el video, vuelvan a analizarlo hasta que lo comprendan y una vez que esté comprendido, por lo menos cómo se hace, ¿verdad? Entonces, continúan con el video. Muy bien, continuando con esto, ¿para qué me sirve el equivalente de Thevenin? Y aquí viene la magia. Vamos a quitar esta flecha y vamos a llevarnos nuestro circuito equivalente. Espero poderlo. Aquí lo tengo. Muy bien, así me lo voy a llevar. Vamos a arrastrarlo. Vamos a arrastrarlo. Vamos a ver si se puede. Ah, sí se puede, sí se puede. Todo se puede. Y aquí ya tengo preparado el circuito. Vean, vean que abajo tengo un circuito. Es exactamente el que tengo arriba, pero ya le quité el, el divisor de tensión que inicialmente, ¿qué hice? El divisor de tensión que inicialmente le habíamos quitado, ¿verdad? Para el análisis de Thevenin. Entonces, vamos no, así no. Sería todo esto. Eso es. Y lo vamos a conectar aquí. Listo. Observen cómo quedó el circuito. Bueno, no nos quedó perfecto, pero aquí decía 1 kilo ohm, ¿se acuerdan? 1 kilo ohm. Listo. Entonces, este es nuestro nuevo circuito. ¿Ha cambiado en algo? Pues sí, sí ha cambiado. Ahora puedo reducir más el circuito porque la resistencia equivalente de Thevenin me quedó en serie con R3. Por lo tanto, si yo reduzco esto, lo vamos a encerrar más fácil, así, en un cuadro, así. Y estos dos resistores de 1 kilo ohm, al sumarse porque están en serie, sería el equivalente a un resistor de 2 kilo ohm. Listo. Y vean qué chistoso, ¿no? Porque para aquellos que sean bien observadores se darán cuenta que me quedó un circuito parecido al primero, pero pues con menos bits, ¿verdad? Y yo puedo hacer lo siguiente: desconectar otra vez, pero ahora en el nodo B. Tomar esta sección nuevamente, hacer exactamente lo mismo porque ahora tengo una fuente de voltaje con dos resistores de 2 kilo ohms. Vamos a dibujarlo. ¿Cómo nos quedaría? Para que se vayan dando cuenta, nos queda así. Tengo una fuente de voltaje que ahora es de 2.5 volts. Tengo una resistencia de 2 kilo ohm. Luego sigue dibujar el nodo B. Lo voy a poner de color rojo para que no lo perdamos de vista. Luego dibujo hacia abajo R4 y tierra.
¿verdad? R4 vale 2 kilo ohm, ¿cierto? ¿Y qué tenemos que hacer? Aplicar otra vez Thevenin, ¿verdad? Ahora, como ya sabemos cómo se reduce ese circuito, cómo tener el equivalente de Thevenin, pues muy sencillo, hago lo siguiente. ¿Cuánto me debe de dar el voltaje en B? Pues la mitad del de la fuente, la mitad de 2.5, pues me daría 1.25. Entonces quedaría así. El equivalente es una fuente de voltaje de 1.25, 25 volts. Aquí lo voy a poner abajo, pues ya no me alcanzó espacio. Pongo la tierra. La resistencia equivalente pues es el paralelo de 2K con 2K, que me va a dar 1 kilo ohm. Y aquí dice nodo B. Vamos a ponerlo con rojo. Y ya tengo el siguiente circuito equivalente. Vamos a... Eso es. Ya tengo mi circuito equivalente. Y lo pegaría en la siguiente, ¿verdad? Aquí. ¿Cierto? Ahí está mi circuito equivalente. Conectado nuevamente. Y vuelve a ocurrir lo mismo. Me queda un serie de 1 kilo ohm con R5 de 1 kilo ohm. Y al sumarse tendríamos 2 kilo ohm. Seguramente ya le entendieron para dónde vamos, ¿verdad? Y aplicaría otra vez Thevenin. Este circuito me gusta mucho porque gracias a este circuito a mí me quedó muy claro la utilidad de Thevenin. O sea, aplico Thevenin una y otra y otra. Y voy sustituyendo los circuitos para irlo reduciendo. Y entonces ya tengo aquí bueno, delimito este circuito. Ya nada más por más placer, creo que estamos entendiendo qué es lo que está ocurriendo aquí. Solo por placer lo vamos a volver a dibujar. Entonces tendría una fuente de 1.25 volts con un resistor conectado en serie de 2 kilo ohm. Luego sigue el nodo C. Luego sigue R6. De 2 kilo ohm. Etcétera, ¿verdad? ¿Y qué sigue? Obtener el equivalente de ese circuito. Como ya estoy encarrerado y sé cómo va el circuito equivalente, inclusive lo puedo dibujar ya de una vez por acá. ¿Para qué pierdo tiempo, verdad? Ya hasta me empiezo a saltar pasos. Voy a dibujar el equivalente, que sería la mitad de ese voltaje, de 1.25, sería una fuente de 0.625, o sea, 1.25 entre 2, ¿verdad? Coloco su fuente de voltaje de corriente directa y su resistor de Thevenin de 1 kilo ohm.
Ujú. ¿Cómo va a quedar el equivalente de estos dos resistores en serie? Pues van a ser 2 kilo ohm. Ah, caramba. Me cuesta trabajo escribirlo. Es algo complicado con el mouse. 2 kilo ohms. Listo, ahí tenemos. Y yo creo que aquí pues ya sabemos qué voltaje hay en D, ¿verdad? De un divisor de tensión con dos resistores de 2 kilo ohm, etcétera, pues la mitad. ¿Qué voltaje habría aquí? Que es el que estoy buscando. En el nodo D, el voltaje a la salida sería la mitad de 0.625. Sería 0.3125. Fíjense qué interesante. Esto significa, aquí voy a poner una nota porque es importante. Cuando el circuito es afectado únicamente por V0, ¿vale? Entre paréntesis, solo la fuente V0, solo la fuente en V0, el voltaje a la salida es de 0.3125 volts. ¿A qué equivale eso? Por si se están dando cuenta, pues equivale a los 5 volts dividido entre 16, porque lo hemos dividido entre 2, entre 2, entre 2 y entre 2, ¿vale? 4 veces lo dividimos entre 2. Entonces sería 5 volts entre 2 igual a 0.3125. Esto es importante señalarlo porque de esa manera vamos a encontrar la ecuación que estamos buscando, ¿vale? Significa que el voltaje de la fuente, llamada V1, entre 16, ¿por qué tal que le cambias el voltaje a la fuente? ¿Cierto? Entonces el voltaje que tenga la fuente dividido entre 16 va a ser el efecto que tenga el bit 0. ¿Vale? Le vamos a poner así, que le pertenece al bit 0. Y ahí voy a dejar mi nota, ¿no? Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a hacer la siguiente combinación. Nos faltan 3 combinaciones más. Yo voy a hacer una combinación por acá, pero de hecho no es necesario. Se van a dar cuenta por qué. Yo estoy seguro que sí le van a entender. Voy a quitar esta y voy a hacer, ya no la primera, me voy a saltar a la última. Aquí. Entonces tendría la combinación 0, 0, 0, 1. Ahora eh, le voy a dar el bit 1, ¿verdad? Los 5 volts al bit 3, que debe ser el más significativo. Esto significa que pesa más que el resto de bits, ¿verdad? Porque cada bit tiene un peso. Se va duplicando el peso conforme aumente el bit. Por acá ya lo tengo preparado para hacer corto el video. Aquí tengo el circuito. Miren, este es el circuito equivalente cuando solamente enciendo el bit 3, ¿cierto? Solamente enciendo el bit 3. Dice, pues ¿cómo queda esto, no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues de entrada ya sabemos que queremos obtener el voltaje a la salida. Este es Vout, ¿cierto? O sea, de este nodo, que es el A, B, C, el nodo D, a tierra. Ahora voy a obtener el efecto, ¿verdad? El voltaje a la salida cuando
se enciende únicamente el bit 3. Este ejercicio es muy fácil, todavía más fácil que el anterior. Pues miren, aquí se observa en el nodo A, ¿verdad? Si observan en el nodo A, del nodo a tierra hay un resistor y del nodo a tierra también está R1. O sea, R1 y R2 están conectados en paralelo. Así, directamente. Y el paralelo de 2K con 2K, ¿cuánto quedamos que nos debería de dar? Pues la mitad, 1K. Entonces, el circuito equivalente del paralelo de R1 con R2 nos da 1K. Vamos a borrar de esta manera así media extraña. Vamos a borrar ese R2, ¿verdad? Y me quedaría un resistor equivalente. Vamos a quitarle así, de 1K. Me quedaría un resistor equivalente de 1K. Quitamos esto. Sí, ya no le hagan caso, no lo vean. No vean todo, todo lo que raye, pues no lo vean. Nada más vean el resistor y es de 1 kilo. ¿Por qué? Porque está en paralelo con R2, queda de 1 kilo. Y ahora, este resistor de 1 kilo quedará en serie con R3, ¿cierto? Como está en serie con R3, se suman. ¿Y qué pasa cuando sumo 1 kilo ohm con 1 kilo ohm por estar en serie? Pues me da 2 kilo ohm. Ah, qué color tan raro este de colores. 2 kilo ohm. Entonces ese cuadrado que acabo de dibujar en donde encerré los dos resistores representa un resistor de 2 kilo ohms. Y qué cosa tan chistosa, ¿verdad? Porque ha quedado en paralelo con R4. ¿Sí? Traten de seguirme. Ahora 2K paralelo con 2K, ¿qué me da? 1K. Vamos a ponerlo por acá. 1 kilo ohm. Casi no se ve, pero bueno. Lo repito tanto que sé que sí saben que es de esa bola amarilla, ahora es de 1 kilo ohm. Y esa bola amarilla está en serie con el resistor que sigue, que es de, sí, que es de 1 kilo ohm. Entonces vamos a encerrarlo en otro círculo. Como que me gustó más hacer circulitos. 1 kilo ohm amarillo, serie con R5. 1 kilo más 1 kilo, 2 kilo ohm. Entonces esa bola roja ahora vale, parece una manzana, ¿verdad? 2 kilo ohm. Y esos 2 kilo ohm, ojo que acá nunca desaparece la tierra, ¿no? Ahí sigue. 2 kilo ohm paralelo con el siguiente resistor que es R6. 2 kilo ohm paralelo con 2 kilo ohm de R6, pues me da 1 kilo ohm. O sea, fíjense qué fácil, ¿no? Ahora 1 kilo ohm serie con R7, ¿qué me da? 2 kilo ohm. Y el que sigue, acá voy, 2 kilo ohm. Tal vez el dibujo no sea el mejor, ¿verdad? Pero es muy eficiente explicarlo así. 2 kilo ohm. Entonces, ahorita todo lo que está a la izquierda, el equivalente, desde el nodo D hacia la izquierda son 2 kilo ohm. 2 kilo ohm. Aquí ya no puedo continuar, ¿verdad? Ahí me detengo porque ya tengo una fuente. Aquí ya no puedo hacer paralelo ni nada. Miren, me estorba la fuente. Ok, entonces ya puedo dibujar el circuito hasta donde me quedé. Todo lo de atrás, toda la escalera que está atrás, la reduje y simplemente son 2 kilo ohms. Toda la escalera, a final de cuentas, son 2 kilo ohms. Fíjense cuántos resistores
y al final su equivalente son 2 kilo ohms. Entonces toda la escalera, caray, aquí, así, es que tiene como una regla estas funciones, me doy cuenta. Es que apenas estoy aprendiendo a usar este software. Bueno, aquí tendría 2, toda la escalera, ¿vale? 2 kilo ohm. Entonces aquellos que no les cuadre que la escalera vale 2 kilo ohm, yo creo que reducción de resistores, pues sí lo pueden hacer. Traten de reducir la escalera hasta el nodo D. Esa es la clave. Aquí tendría otros 2 kilo ohm de R8. R8 y mi fuente de voltaje, caray, así, de 5 volts. Vamos a ponerlo con el color rojo. El nodo D o nodo de salida, ¿verdad? El voltaje que me interesa es de aquí a tierra. Pero bueno, aquí se ve raro porque además está la fuente de voltaje, ¿verdad? Déjame le pongo aquí su signo a la fuente, pues se ve media triste. Pero mm, se ve, tal vez lo miren un poco complicado, pues es del nodo a tierra. Y al pasar por la fuente tal vez les cueste trabajo visualizar. No pasa nada, pues es del nodo a tierra, ¿verdad? Miren, si me voy para acá, sigue siendo Vout. Bien abusados, pónganse abusados. Voltaje de salida. Ahí está. ¿Sí? Ese Vout es lo mismo que de aquí hasta acá, hasta tierra. ¿Sí? Ya sea que a la derecha o por arriba, pero bueno, es del nodo a tierra. Ese voltaje es el voltaje salida. Bien. Ahora, ¿cuánto me debe de dar? Pues ya lo practicamos tantas veces, ¿verdad? Que lo deben de saber. El voltaje, eh, vamos a ponerle voltaje de salida, Vout. No es una T esto, una T fea, ¿verdad? Vout es igual a 2.5. Como está muy cerca, o sea, está muy cerca ese bit a la salida, o sea, no va disminuyendo el voltaje con cada escalera, ¿verdad? No disminuye tanto, pues nada más a la mitad, nada más se reduce a la mitad cuando se trata del bit 3. Aquí me faltó anotar, bit 3. Entonces voy a poner aquí la nota. El voltaje de salida Vout es igual a la mitad del voltaje de alimentación, ¿verdad? Bueno, cuando nada más está el voltaje, así cuando, vamos a poner cuando está únicamente conectado, conectada la fuente en el bit 3, así. Listo. ¿Vale? Ya, con eso es suficiente. Entonces, se imaginarán, vamos a poner aquí abajo, vamos a escribir abajo lo que hemos obtenido, estos dos análisis, nos faltan otros dos, pero ya no los vamos a hacer. ¿Por qué no los vamos a hacer? Porque nos hemos dado cuenta que con el bit 0, el voltaje de la fuente se dividía 16 veces, ¿verdad?
el análisis del bit 1 no lo hicimos. El análisis del bit 2 tampoco lo hicimos. Pero sí hicimos el último, que es el bit 3, ¿verdad? Y este de acá solamente dividía el voltaje de alimentación a la mitad. Y seguimos este patrón, ¿verdad? Que eran puras divisiones entre 2 prácticamente. Pues seguramente el bit 2 se divide entre 4, el bit 1 se divide entre 8 y el bit 0 entre 16. El teorema de superposición lo que nos dice que al final debes de sumar el efecto de cada análisis independiente que hiciste. O sea, así. Voltaje sobre 16 más voltaje sobre 8 más voltaje sobre 4 más, ¿hay aquí qué hice? Aquí pues se ve 8 otra vez, ¿verdad? Voltaje sobre 8 más voltaje sobre 2. Ese sería el efecto total, o sea, si encendiéramos todos los bits. Vamos a factorizar esto para que vaya quedando más padre nuestra ecuación. Sería 1 sobre 16 más 1 sobre 8 más 1 sobre 4 más un medio. Esto es igual al voltaje de salida. Pero falta un detalle más. Aquí vean que yo aquí tengo puros unos. 1, 1, 1, 1. Pero no siempre tengo unos. A veces tengo ceros. Entonces, ¿cómo le hago para que puedan cambiar el valor? Pues lo puedo hacer de la siguiente manera. Vamos a borrar estos unos. Ya sería el paso final. Vamos a escribirlo así. Bit 0, que puede tomar valores de 0 y 1. Bit 1, que puede tomar valores. Creo que lo había anotado. A ver. Bueno, lo voy a dejar con minúscula. Es que creo que el circuito tenía letra mayúscula, no importa. Bit 2 y bit 3. ¿Listo? Aquí tienen la ecuación que satisface el circuito. Funciona de la siguiente manera, ya como paso final. Vamos a suponer que yo quiero saber el voltaje a la salida con la combinación 0. Pero sería al revés, ¿verdad? Yo creo que habría que invertir este V0 a la derecha para que quede mejor. ¿Por qué? Porque el orden, como lo escribimos normalmente, es así. V0
V1, que de todas maneras funciona la ecuación. Pero pues nos puede evitar confusiones, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer la siguiente combinación. ¿Qué pasa si tuviéramos 0, 1, 1, 0? ¿Cuál sería el voltaje a la salida en el circuito? Pues muy sencillo. Desprecio este de acá, ¿verdad? Suponiendo que la fuente es de 5 volts, ¿verdad? Dato particular. La fuente de alimentación es de 5 volts. Y bueno, pues tendría algo así como, acuérdense que vamos a escribirlo de aquí arriba para que sea más rápido esto. Por ejemplo, el V3 puede valer 2.5 volts. El siguiente valdría 1.25. El siguiente es 0.625. Y el siguiente es 0.3125. Así. Entonces, el bit 3 queda descartado porque es un 0 en la combinación. El bit 0 queda descartado porque es un 0 en la combinación. Y nada más nos queda el bit 2 y el bit 8. Entonces yo sumaría 0.625 más 1.25 y el voltaje a la salida con base en la ecuación nos daría un voltaje de 1.875. Vamos a comprobar eso en una simulación rápidamente. Esto ya nada más lo hacemos de esta manera. Aquí tengo un circuito, voy a conectar rápido un voltmetro. Conecto en este lado, de aquí a tierra. Este debe ser 0, este debe ser 0, bit 2, bit 1, creo que los tengo al revés. Aquí 0, 1, 1, 0. Abro mi voltmetro. Vamos a correr. 1.875. Listo, espero que les haya gustado. Chao.